El territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria fue conocido desde que se conserva memoria de hombres como la montaña. Altos montes y broncas peñas que se precipitan sobre la mar océana, sin más respiro que minúsculas vegas en los cursos bajos de los turbulentos ríos que han tallado sus angostos valles. Sierras y cordilleras cubiertas de bosque y monte bajo, cuya dificultad a la penetración explica en buena medida, junto a la fiereza de sus habitantes, el que fuera el territorio de Hispania que más se resistió a los romanos, el último en ser conquistado por las legiones. Enormes montañas, y en el corazón de sus cumbres el nacimiento del gran río que diera nombre a la península más occidental de Europa. Ebro, Iber, Iberia. Cerca de Fontibre, lugar donde confluyen los arroyos que conforman y dan origen al Ebro, levantaron los romanos la imperial ciudad de Julióbriga, desde donde controlar a las aguerridas tribus de los cántabros, núcleo urbano que durante más de 4 siglos fue capital de la región. Aún se conservan tramos de la atrevida calzada que desde aquellas altitudes conducía a la costa, paralela por lo alto al curso del río Besaya. Estos elevados valles de la antigua Cantabria sin duda fueron los más romanizados. Por ellos penetró el cristianismo arrinconando a los primitivos dioses que hasta entonces habían imperado en las mentes de las duras y aisladas gentes que habitaban brumosos y cerrados bosques. Encrucijada de caminos por donde llegaría el arte románico, también representado en multitud de pequeñas y recoletas iglesias, primorosa y sabiamente labradas. Con el tiempo, la comarca se estructuró en el ente denominado Merindad de Campo. Como todas las de Cantabria, fue tierra donde los linajes dominantes dejaron el pétreo e impresionante testimonio de sus enhiestas torres señoriales. Hoy sigue siendo paso privilegiado entre la meseta castellana y la costa cantábrica, con Reynosa en su centro, capital y mercado durante tantos siglos. Bárcena de Pie de Concha es la puerta desde la que se descubre el valle de Iguña. Allí han desembocado desde la noche de los tiempos los caminos, carreteras y ferrocarriles que comunicaban y comunican Castilla con Cantabria. Antigua frontera donde se cobraba peaje a la sombra de la maciza Torre de Cobejo. Un valle en el que se han conservado antiguas tradiciones como la pijanera o la de subir una burra al campanario en Silió. De las antañonas familias de hidalgos nacieron hombres tan singulares como el genial escritor Quevedo o los inventores Bustamante y Torres Quevedo.
algunos de los más ennoblecidos y enriquecidos hijos de Algo levantaron palacios ingleses y templos griegos entre la densa sinfonía de verdes. En las alturas que circundan el valle hay rincones irrepetibles, como el bosquecillo que rodea desde hace más de 1000 años a la iglesiuca mozárabe de San Román de Moroso, o los insospechados paisajes perdidos en los escondidos valles de Cieza y Anievas. El río Besaya, en su ansia por encontrar la mar, ha cortado el tremendo desfiladero de las Hoces, a través del que llevar sus aguas al siguiente valle de origen glaciar, el de Buelna. Aquí se hallaron enormes estelas discoideas que testimonian cultos y creencias anteriores a la llegada de los romanos, como las de Barros. Viejas tierras de hombres libres también soportaron señoríos como el de Pero Niño, conde de Buelna, insigne y valiente marino, quien con sus galeras impuso el poder del rey de Castilla frente a Inglaterra. La industrialización de Cantabria, iniciada al calor del comercio marítimo propiciado por el Real Consulado de Mar y Tierra de Santander, se asentó en el eje que une Reynosa con el gran puerto cantábrico. Desde hace más de 100 años, los corrales de Buelna han sido uno de los núcleos industriales más dinámicos de la región. La riqueza generada por las fábricas dotó pronto al valle de moderna estación, ayuntamiento y escuelas con que completar el patrimonio monumental heredado de las más notables familias de antaño. Todavía otras hoces, esta vez las de las Caldas, se vio precisado a tallar el río para desde Cartes y Torrelavega encaminarse hacia la fusión con el océano. Ya los romanos aprovecharon las virtudes salutíferas de las calientes aguas minerales que brotan entre las peñas del Tajo abierto entre peñascos. Allí construyeron importante monasterio los dominicos en el siglo XVII, donde custodian a la Virgen y conservan magníficos retablos. Preciosos pueblos en que no hace mucho aún flotaban aires medievales como Viérnoles, Río Corvo o Cartes conducen a la joya románica de Santa María de Yermo y las magníficas casonas señoriales del Valle de Ibio. A la sombra del monte Vispieres se rindió culto al cuerpo de Santa Juliana, traído por peregrinos de Oriente en el lugar de Planes, hoy ermita de la Herrán. Tras el cuerpo de la santa, las gentes se desplazaron al entorno del monasterio, abadía y colegiata a ella consagrados, dando lugar a la preciosa villa de Santillana del Mar. Desde el siglo XIII, este núcleo urbano abierto fue capital de la mayor de las merindades con que los reyes de Castilla articularon el territorio de Cantabria, la Merindad de las Asturias de Santillana.
Heráldicas casonas de piedra cubiertas por enormes tejados a dos aguas conducen al primor de la Colegiata, una de las joyas del románico español. Sus entrañables espacios y los capiteles que adornan vanos, naves y el precioso claustro que antaño fuera huerto medicinal de la abadía, siguen deslumbrando cada día la curiosidad de los turistas. Las robustas torres del Merino, Don Borja, el Águila y la Parra que rodean la plaza de la villa han cedido a iniciativas culturales de calidad la primitiva función de representar al poder de los señores de horca y cuchillo. Muy cerca de Santillana se encuentra la gran joya del arte paleolítico cantábrico, la Cueva de Altamira. Allí, hace 14.000 años manifestaron su genio creativo los hombres primitivos, decorando los techos de la angosta oquedad con profusión de figuras de bisontes, ciervas y otros animales. Un flamante museo muestra hoy con rigor y modernos medios todo el saber disponible acerca de aquellos tiempos remotos. El puerto de montaña de Palombera ha sido durante milenios el paso principal entre los altos valles y la costa occidental de Cantabria, el camino por donde iban a Castilla los pescados de San Vicente de la Barquera. En medio de esta ruta se halla el bonito valle de Cabuérniga. Aunque la dureza del terreno y el clima hayan despoblado Colsa, quedan los Tojos, donde durmiera entre pulgas Carlos de Gante cuando por primera vez vino a España, y el sorprendente conjunto rural de Bárcena Mayor. Las rabiosamente verdes vegas que rodean al río Saja y sus afluentes, así como los montes que lo circundan, no solo han soportado la vida de sus esforzadas gentes durante siglos, sino que también han producido notable corriente de emigrantes para repoblar Castilla, los foramontanos, Andalucía y América. Muchos de los que consiguieron enriquecerse destinaron cuantiosos dineros a la mejora del solar de sus mayores, donde levantaron las estupendas casonas blasonadas y magníficas iglesias que hoy constituyen, junto a paisajes naturales únicos, el rico patrimonio de este valle. Por dos caminos se va de Cabuérniga a la costa. El principal discurre por la hoz de Santa Lucía hacia Cabezón. El otro, desde La Vega, el pueblo donde naciera el insigne científico Augusto González de Linares, en pintoresca ascensión a la Collada de Carmona, permite acceder a este excepcionalmente bien conservado pueblo y su primitivo barrio de San Pedro, enclaves carmoniegos ya en otra vertiente de aguas. El estrecho valle labrado por el torrencial río Nansa discurre entre el cordal de montañas que lo separan de Cabuérniga y el macizo de Peña Sagra. En el curso bajo, sus aguas proporcionan la fuerza que movió los pesados martillos pilones de las antiguas ferrerías de Cádiz, Cosío y otras más. Estos pueblos aún conservan parte entrañable del patrimonio tradicional en forma de casas rurales y cabañas, iglesias, ermitas e imponentes casonas como la llamada Torre de Cosío. La fe de algunos en la palabra de unas crías ha convertido en santuario un rincón de San Sebastián de Garabandal, en donde dicen apareció la Virgen, visitado por devotos de todos los continentes.
Tudanca fue escenario sobre el que el novelista Pereda escribió algunas de sus páginas más entrañables sobre la región. La casona de José María de Cosío convierte a este pueblo en singular enclave cultural, a la vez que perviven entre sus habitantes ancestrales costumbres comunales, como el reparto del prao concejo. El embalse de la Coilla logra domar las tumultuosas aguas del Nansa, a la vez que genera energía eléctrica desde hace mucho tiempo en medio de imponente desfiladero. El alto y semidespoblado valle de poblaciones de donde tan ilustres hombres salieron intenta evitar la ruina del valioso patrimonio arquitectónico, tanto rústico como palaciego y eclesiástico, heredado del trabajo de tantas generaciones, ofreciéndolo restaurado al visitante. El murallón de Peña Sagra se alivia un tanto por la Masón, viejo camino flanqueado de torres señoriales, ruta de peregrinos por donde siempre se accedió a Liébana. La tremenda hoya lebaniega, circundada por los picos de Europa y las mayores alturas de la cordillera Cantábrica, comarca en que prácticamente nada hay llano, por estar surcada de estrechos valles, fue siempre lugar de refugio en lo recóndito de su sitio. Buscando apacible retiro, monjes visigodos y altomedievales fundaron monasterios en tan bronco territorio, al margen de asechanzas enemigas. Entre ellos, el de Santo Toribio logró enorme fama como lugar de peregrinación, gracias a las reliquias que custodia y a bulas papales, entre aquellas el mayor trozo conservado de la cruz de Cristo. La iglesia mozárabe de Leveña, la románica de Piasca, así como otros muchos templos y ermitas, junto a una preciosa arquitectura tradicional y ciertamente singular, justifican la masiva afluencia de peregrinos y turistas a este privilegiado rincón de la naturaleza. La capital y mercado, Potes, aparece presidida por la hermosa Torre del Infantado, desde la que el marqués de Santillana seducía pastorcillas y sometía hidalgos levantiscos. Otras torres señoriales, como la de Mogrovejo, señalan el camino hacia Espinama y el imponente circo de Fuentedé, donde el viajero actual puede salvar el acantilado de casi 1 kilómetro de altura gracias al seguro teleférico. Liébana fue refugio durante la guerra contra Napoleón de guerrilleros españoles que hostigaban al enemigo. El marquesito llegó a crear una academia de caballería en el nido de águilas que es el pueblo de Colio. Pólvora y dinamita de los mineros fueron el instrumento con que abrieron en el siglo XIX el camino ceñido al río Deva por el que hoy se entra y sale de Liébana a través del desfiladero de la Hermida. Es uno de los más impresionantes de la accidentada geografía española. En su seno
existen unas fuentes termales cuyas aguas ya utilizaban los romanos. Desde el corazón del desfiladero, a través del tajo abierto en la piedra por el arroyo Urdón, se inicia el increíble camino que conduce a Tresviso, junto con Vejes, centro neurálgico del inimitable queso picón, gracias a la sabiduría de sus pastores y a las cualidades de las cuevas en que lo fabrican, tan escondidas como las de Ándara, donde el pinchazo de una mina de Blenda hizo desaparecer un lago. El vuelo de pájaro permite regresar desde las cumbres de los picos a los valles centrales de Cantabria para recorrer uno de los más preñados de historia en esta tierra, el de Toranzo. Junto al Arte de Altamira, el conservado en las cuevas paleolíticas que se abren en las faldas del Monte Castillo en Puente Viesgo, constituye una de las cumbres del genio humano, antiguo hogar de neandertales y cromañones. A sus pies manaban y manan las salutíferas y cálidas aguas que justifican desde hace mucho tiempo instalaciones termales para alivio de males y dolencias. Un centón de casonas blasonadas, palacios e iglesias jalonan los pueblos del valle hasta otro balneario de justa fama desde la época en que aquí dominaban los romanos, el de Ontaneda. Los hidalgos del valle de Toranzo se distinguieron en la Edad Media por la pertinaz resistencia que con las armas en la mano ofrecieron a los intentos por someterlos de los grandes señores feudales del reino. Las piedras de los magníficos edificios supervivientes al tiempo testimonian el destino dado a parte de sus riquezas por muchos de aquellos soldados, eclesiásticos y políticos. El río Pas y sus afluentes labraron las pindias laderas que conforman los valles del apartado y recóndito mundo de los pasiegos. Los descendientes de los pastores que hace más de 1000 años colonizaron desde el sur los inhóspitos bosques que cubrían estas montañas, en su aislamiento han conservado hasta el presente formas de vida ancestrales. Semitrashumantes, en su propia comarca, hasta hace poco más de 300 años carecieron de núcleos de población, dispersas las familias en la soledad de sus inclinados prados. Cada una contaba con una casa vividora y otras varias cabañas en las que sucesivamente habitaban todos sus miembros a lo largo del año en pos de la hierba con que alimentar al ganado. No cabe duda de que la dura lucha por la supervivencia en una geografía tan difícil agudizó el ingenio de los pasiegos. El éxito de su modelo económico les permitió colonizar también comarcas vecinas como las de Toranzo, Carriedo o Soba. Sus ingresos, unidos a las rentas obtenidas por sus afamadas amas de cría, hicieron posible la construcción de hermosas iglesias y pueblos con plaza donde antes no había. Algunos de los emigrados lograron grandes fortunas, y otros, como el gran cirujano Madrazo, dieron a conocer el lugar de sus orígenes al mundo, levantando en la misma Vega de Pas hospital al que acudían millonarios desde toda Europa.
En el extremo oriental de las montañas cántabras se abre el profundo valle de Soba, Recoleto, enclave escondido en tremenda orografía surcada por el río Gándara. Los agricultores y sobre todo pastores que colonizaron el valle hace más de 1000 años han ido conformando una veintena de pueblos en torno a sus respectivas iglesias. Fueron hombres libres de behetría hasta que se les sobrepuso el señorío de los Velasco, más tarde duques de Frías. Muy entreverados desde hace más de 300 años por la pacífica invasión de los pasiegos que se fueron asentando en las zonas más altas. La poca densidad de población facilitó el que se articulara como un solo ayuntamiento en el periodo constitucional, a pesar de ser uno de los mayores en extensión entre los de Cantabria. Aún hacia el este, Villaverde de Trucío se consolidó como enclave de Cantabria rodeado de valles vizcaínos. El aislamiento geográfico ha permitido la conservación tanto de un rico patrimonio rural como de una riqueza paisajística excepcional. A los pies de la pelada piedra del Pico San Vicente se abre el angosto paso por donde este valle se comunica con Ramales y la costa. Desde la larga cascada que sirve de nacimiento al río que le da nombre, el corto valle de la Son se abre paso entre las rocas calcáreas de Peñas Rocías y el Alto de la Mina, camino del magnífico estuario de la bahía de Santoña. En la primera gran curva del río está Arredondo, la capital del mundo, por voluntad de un indiano que allí construyera iglesia con pórtico columnado clásico y torre más alta que un faro. En dirección contraria a la que adopta el curso de agua se asciende al puerto de montaña de Alisas. A occidente de estas alturas, más allá del valle de Miera, están los valles de Carriedo y Cayón, con sus palacios, casonas e iglesias, algunas de ellas románicas, de la importancia de Santa María de Cayón o la Colegiata de Castañeda. Entre los palacios, el de Soñanes, con el alambique barroco de sus fachadas, destaca sobre todos los demás. En el corazón de Cayón, las fábricas de derivados lácteos simbolizan con justicia la importante industria alimentaria levantada en la región a lo largo del siglo XX. El carácter torrencial de la Son se amansa y tranquiliza a su paso por el valle de Ruesga, dejando al norte la gran depresión geológica de Matienzo, presidida por el gótico flamígero de su iglesia de San Martín. Sierras escarpadas, lomas boscosas, valles de frondoso verde. La naturaleza de Cantabria demuestra hoy ese mismo carácter indómito y ancestral que ha modelado a lo largo de los siglos su historia y formas de vida cotidianas. La identidad de un pueblo grabada por los siglos de los siglos en los contornos recios de su geografía.